Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Un día más encantado de haceros llegar un espacio de la historia y agradeceros el que estéis ahí detrás, en la escucha, en la crítica a veces de las cosas que digo, en la sonrisa y en que os pueda llegar a cada una y a cada uno de vosotros pues algo que os pueda servir, que os pueda entretener o que os pueda recordar, rememoraros cosas o animaros a organizar algún viaje y visitar algunas de las historias que cuento y vivenciarlas de una manera más directa y probablemente también vivirlas de una manera distinta a la que la vivo yo. Hoy el tema propuesto es la iglesia de Lupiana. Continuamos con ese magnífico monasterio en la provincia de Guadalajara, que solo se visita los lunes, como os dije, y que tiene una riqueza arquitectónica espectacular, sorprendente, olvidada y desconocida. Me está costando armar todo el podcast. Menos mal que hice unas cuantas fotos que luego a partir de ahí puedo construir, pero no he encontrado excesiva bibliografía. Hay muchas obras de un escritor allí que es Herrera Casado, de la que habla mucho de la provincia de Guadalajara, pero lo demás no penséis que es fácil. Eso de que en internet está todo por hacer, como digo yo. Bueno, pues vamos un poco al grano con estos introitos que os gustan tanto y que en las últimas jornadas de los podcasts me comentaba alguno que es lo más jugoso. Digo, hasta los profesionales estáis aquí hablando de la entradilla de mi podcast, si no os fijáis en el jugo intelectual que aporto yo con los recorridos artísticos históricos. Bueno, el último recuerdo que tengo yo el único, y yo creo que sí quería decir el primero, no, tengo más recuerdos más antiguos, pero no os los voy a contar hoy, así tengo para más días. El último recuerdo de llevar pantalón corto fue en la boda de mi primo Tino, que se celebró en el mes de septiembre del año 74. Fijaros que he echado para atrás, esto es como el Cuéntame, programa que no me gusta nada porque igual me recuerda a mi pasado casposo y no lo suelo ver, siempre hago zapping cuando veo que lo están poniendo ahí porque igual me veo demasiado reflejado. Había la costumbre, al menos en los pueblos del norte, cuando yo era pequeño, de que desde el día, si hacía mal tiempo, que era generalizado, la norma había sido que hacia San Isidro, hacia el 15 de mayo, pues los niños empezamos a andar con pantalón corto. Y a partir de Santa Anastasia, que era debe ser el 21, el día 21 de septiembre, pero allí se celebraba el tercer domingo del mes de septiembre, para juntarlo con fin de semana, pues ese día ya se ponía uno el pantalón largo. A los niños ir con pantalón corto no nos gustaba nada, porque nos ponían con las medias y ya cuando hacía más calor con unos calcetinitos, teníamos que ir como más, los calcetines íbamos al monte y se nos llenaban de pajas y de ramas y de la pinocha de los pinos, no podíamos jugar tanto. Entonces lo que parecía una comodidad era un sufrimiento. Nos gustaba pantalón largo como los mayores y eso era lo que verdaderamente nos gustaba. Así que os contaba que las fotos que tengo yo en pantaloncillo corto allí con un cinturoncillo y una camisa de manga larga, porque hasta los niños teníamos que ser recatados en aquella época, es de la boda de mi primo Tino. Una boda, pues bueno, han cambiado, pero tampoco han cambiado tanto. Y pues las bodas anteriores, por las fotos que tengo,
y por lo que me han contado, al menos en aquella zona, no eran tan públicas y tan festivas y con tantos invitados que venían de aquí, de allá y de acullá, sino que era una cosa que era bastante más sombría. Se celebraban en 3 semanas, muchas veces fuera de las misas, no se juntaban a las misas, hacían lo que era una boda. Se podían casar 4 y 6 parejas, entonces iban a la iglesia, iban algunos conocidos, algunos invitados, vecinos, porque como éramos tanta peña de gente, pues se debían llenar al menos la mitad de la iglesia, y como eran 2, 4, 6 parejas, ya si había una cosa, uno solo, era como una cosa rara, ¿no? Si se casaba, aquellas consideraciones, casarse de penalti cuando la chica estaba embarazada y tal, pues eso, había gente que se llegaba a casar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, auténticas aberraciones sociológicas, morales y espirituales, pero no voy a entrar en ellas porque eran otros tiempos y lo que juzgamos ahora lo juzgamos con los nuestros, y sigo pensando que entonces y ahora era lo que os he dicho. Bueno, entonces se casaban, el color, por las fotos que veo así más antiguas, el color favorito era el negro y a juego con la mantilla, porque tenían que ir también con una mantilla negra, iban muy recatadas, los señores llevaban su traje con corbata que nadie se sabía anudar, porque en mi pueblo solo había tres gremios que llevaban corbata: los enterradores, los testigos de Jehová y la Guardia Civil. Lo demás nadie sabía hacerse un nudo de la corbata, ni los empresarios, ni los grandes empresarios llevaban corbata. Algunos llevaban hasta el buzo, como los obreros de trabajar, iban sí con el chofer y con el Mercedes desde su casa a la fábrica, pero se bajaban en buzo, y cuando iban al banco a firmar algo, pues llevaban una gabardina encima del buzo y así entraban en el banco. Eso era lo que vivía yo. Entonces estas parejas pues se iban casando uno detrás de otro, y ya el sábado ya hacían una comida o una boda, una comida de bodas, por decirlo de alguna manera. Muchos en su casa, empleaban allí, desmontaban una habitación. Muchas veces cuando te cruzabas con algún vecino que se había casado, veías la cama desmontada en el portal, y era que arriba habían desmontado se habían desmontado una habitación, habían subido unos tableros y allí habían preparado la comida. Si eran un poco económicamente potentes, pues la subían del bar. O sea, imaginaros con la no iba a decir con lo que se plantea ahora, pero lo que era entonces. Y luego había otra cosa, había ese sábado llegaban estoy hablando anterior al 74, pero ya en el 74 también llegaban los invitados ese día. Entonces tú nos mandaban alguno de los chavalillos a buscar a los primos que venían en el tren, porque entonces había multitud de trenes, ahora pasan 2 trenes pasan más trenes, ¿no? Pero pasan 2 trenes importantes que recogen viajeros, el que va a Madrid y el que va a Barcelona. El que va a Barcelona solo recoge por la mañana, ya por la tarde hay dos trenes que hacen el recorrido desde Hendaya o desde Irún. Hay algunos que salen de la parte francesa y otros que salen ya de la parte hispánica de aquí. Y entonces había desde allí, pues me estoy acordando, a Galicia, Asturias, a Zamora, a Madrid, había uno que iba a Extremadura, a Algeciras, que cruzaba toda la península, a Barcelona, a Valencia, había uno que luego de Valencia proseguía por abajo hasta Alicante y Murcia, que eran como los destinos exótico dorados del personal. Y entonces nos mandaban allí a la estación, y ya venían todos, los distinguías a 3 kilómetros, porque si veías una manada que bajaban, iban todos juntos, iban todos así arreglados para la boda, pues sabías que esos eran tus primos, que los habías visto en alguna foto, pero luego la gente iba al fotógrafo. Había para todos los eventos, esto de las cámaras y de los móviles ahora que reflejamos en cualquier momento, esto es de antes de ayer. Aquí en donde os hablo yo, había 2 fotógrafos, fotoluz y fotomaestro,
que eran los que hacían las fotos de los acontecimientos. Llevaban 2 cámaras encima, cuando se les acababa el carrete en una, cogían la otra, y mientras el hijo o la hija de uno de ellos estaba poniendo el carrete en la otra cámara y metiéndolo en un sobre y poniéndole el nombre, el número de la celebración o lo que fuera. Y entonces, bueno, pues con ellos ya pues les acompañábamos, ya en la época mía, les acompañábamos a lo que era la iglesia. Todo era muy, muy tumultuoso. Entonces, cuando había bodas, veías que había un recorrido largo por la acera de un montón de gente un poco mejor vestida y más elegante que la gente del pueblo, la gente que andaba de labor haciendo las compras, haciendo las cosas, que te dirigías hacia la iglesia donde tenían lugar en esos años las bodas. Bodas solo se podían hacer en las parroquias y te podía casar el párroco o uno de los curas. No podías casarte tú en una iglesia de unos frailes o de unas monjas. No. Ahí tenías que casar en la parroquia. Ya os digo, ya habíamos avanzado un poco de lo que eran las bodas todas juntas un día entre semana y con celebración el fin de semana. Ya os estoy hablando de esa boda a la que asistí en un sábado. Y entonces llegábamos allí y había 2 turnos. Normalmente juntaban las bodas a las 12 y a la 1. Salía más barato. Si había alguno que se había echado para atrás o alguna que se había echado para atrás y no había boda ese día porque al final no habían llegado a un acuerdo o el señor era un pretendido bígamo, pues entonces la boda que se quedaba sola tenía más lío porque tenía que pagar las flores. Lo demás se hacía todo a medias. Se pagaban las flores. Imaginaros las flores que se ponían siempre en aquel tiempo. Allí no había variedad. O sea, gladiolos blancos y claveles rojos. Así que ahí se acababa todo el mundo de la mente y de la creación de todos estos grandes centros forales que ve uno cuando entra ahora a alguna boda moderna y actual. Entonces tenía la boda, igual. Eso sí, allí siempre había, tanto si la boda debía ser entre semana como el fin de semana, había una cosa buena. Y ha habido excelentes organistas y excelentes corales que siempre han cantado en todas las bodas, en todos los funerales y en toda fiesta que había allí. Entonces, eso sí, los que venían de un pueblo pequeño, me acuerdo yo de la provincia de Burgos o de Zamora o de otro sitio, claro, entraban ahí a la iglesia y les recibía el organista con unos tutis allí, con unas cabriolas musicales, se quedaban todos estupefactos. Parecía que habían entrado en la catedral de Burgos o en la concatedral de Soria. Y pues ya tenía lugar la celebración, y después de la celebración, pues lo típico, lo de viva los novios, echar el arroz en la puerta. Allí luego salía el sacristán con la escoba a barrer todo, y allí no había palomas porque el clima tampoco animaba mucho a que hubiera palomas. No sé qué hacían luego con el arroz, me imagino que lo tirarían todo. Y ya veis que esto de las bodas me va a dar para algunos podcasts y os vais a reír de todas las situaciones cuasi cómicas que se producían. Así que os dejo ya aquí recién salido de la boda de mi primo Tino, que me cogí yo un gran enfado porque me obligaron a ir hasta ese día con pantalón corto, que yo creía que me iban a comprar un pantalón largo para el acontecimiento y me iba a quitar unos días del frío en mis piernas. Y todo esto lo digo porque en el monasterio de Lupiana, uno de los medios que tienen ahora para financiarse, el monasterio de Lupiana, que es donde estamos visitándolo, y cuya iglesia, de las ruinas de la iglesia y de lo que fue la iglesia os voy a hablar, pues se lucra, lucrarse, igual la palabra es lucrarse, o sea, de los beneficios que tienen para su mantenimiento es la celebración de bodas en su claustro y en la Cilla, que era un antiguo granero, que si hace mal tiempo se hace allí, que es una especie como de gran salón con una bóveda corrida, muy, muy espectacular, y eso lo han restaurado muy bien. Tienen calefacción por debajo con un suelo radiante, todas esas cosas están muy bien. Entonces, lo mismo hacen bodas en invierno que en verano. En invierno creo que harán pocas, porque como te pille una nevada por allí fuerte, para llegar desde la desviación de la carretera hasta lo que es el monasterio, aunque la carretera está asfaltada, lo está de aquella manera,
igual si es una boda que empieza a nevar a las 12 del mediodía, igual cuando quieres salir tienes que ir con una pala quitando nieve delante del coche de los novios. Y nos habíamos quedado en Lupiana, bueno, pero de todas maneras deciros que allí el marco es incomparable para una celebración de un sí quiero y de un amor para siempre. Uy, qué pastelito me he puesto. Bueno, nos habíamos quedado en la iglesia conventual y el origen... Bueno, ahora la iglesia conventual está en los muros, no está el techo, porque todo esto se vino abajo hacia el año 20 y quedan las paredes laterales con algunas cosas que os voy a comentar. El origen de la iglesia conventual no es otro que la primitiva capilla de Diego Martínez de la Cámara, antes de la creación de la orden en honor a San Bartolomé. Y cuando Gregorio XI otorgó la bula de 1373 a Pedro Fernández de Pecha y a Fernando Yáñez, esta capilla se convirtió automáticamente en la iglesia del cenobio. La capilla subsistió y llegó a verla el propio padre Sigüenza, que estamos citándolo bastante a menudo. Lo cita, como os digo, llegó a verla el padre Sigüenza cuando hace la descripción del monasterio de San Bartolomé de Lupiana, solo que en esos momentos se había construido esa parte de lo que sería el presbiterio de la iglesia. Pero antes de seguir adelante, ¿quién es este padre Sigüenza que nos acompaña en muchos relatos y que hablamos de él, que dice el claustro era de esta manera, la iglesia era de esta manera, el prior era este señor? Pues bien, su nombre y fecha de nacimiento se desconocieron hasta Gregorio de Andrés dejar a clara. Gregorio de Andrés es un historiador de la orden de los Jerónimos y deja clara su genealogía por el testimonio que diera en su proceso inquisitorial y parte por el expediente de limpieza de sangre que hicieron contra él. ¿Qué pasaba? Que estos que habían fundado órdenes nuevas siempre estaban en la mira de las órdenes viejas, órdenes religiosas. Entonces enseguida los dominicos y los franciscanos, que eran los que tenían el poder tácito de la iglesia que se movía allí en todo lo que era el ámbito, pues enseguida, ese es judaizante, ese es no sé qué. Y esa era una zona, la zona de Guadalajara, la zona de Cuenca, toda esa parte, allí había quedado, iba a crearse luego un problema para la iglesia, que era el iluminismo y el alumbrismo, y también había para ellos algo que era muy de sus enemigos, que todavía creaba mucha gente judaizante, mucha gente judía y mucha gente morisca todavía. Era hijo legítimo de Asensio Martínez, que era el clérigo sochantre de la catedral de Sigüenza, el maestro de coro, y de la viuda Francisca Espinosa, quienes también tuvieron otra hija llamada Matea de Espinosa. Ya vemos que lo de los curas picarones ya venía picarones, o sea que refranes vendo y para mí no tengo. Ellos, los curas no se podían casar, pero tenían hijos con viudas poderosas, con todo eso. Además el sochantre de Sigüenza, que era el que cantaba, pues no os digo más, cómo estarían todas las mujeres o algunas embelesadas con el tal clérigo. Como no podía usar el apellido paterno, voy a decir que era hijo del cura, del sochantre nada menos, pues se le llamó José de Espinosa, siguiendo el apellido de la madre. Nace en Sigüenza en el año 1544, aprende a leer a los 10 años y sus padres, para quitarse el problema del medio, un hijo legítimo en un Sigüenza lo sabía todo el mundo, pues lo llevaron de niño al Parral, al monasterio jerónimo del Parral, a Segovia, donde luego también en el año 1561 va a la Universidad de Sigüenza y allí se hace bachiller. Probablemente ya habían muerto sus padres porque la gente moría muy pronto y se revincula otra vez a su pueblo donde había nacido. Con 20 años intenta dejar lo que era la vida eclesial y embarcar en Valencia en la armada que está mandada por don Álvaro de Bazán para socorrer Malta.
Este episodio también ya lo hemos visto cuando hemos hablado del palacio de don Álvaro de Bazán. Y llega un día, llega tarde, porque ya la armada ha partido, y él en el camino contrae unas fiebres. Entonces ve que su destino está bastante... Era un poco como que había querido huir. Hay que entender la mente de la época. Como que había intentado huir de su destino en la iglesia, había querido hacerse militar, pero Dios le había frenado, luego todo se recrea, le había frenado en el último momento cuando estaba a punto de dar el paso y abandonar su fe. Bueno, si hubiera sido igual luego un buen militar, la historia se hubiera reescrito de otra manera, pero bueno, el caso es que vuelve a Sigüenza, estudia teología y tampoco nos hablan de que tuviera ningún grado superior, quizá porque no se pudo costear todos los exámenes y los doctorados, porque en la iglesia también, aparte de ser culto, inteligente y luego ser una persona renombrada, como fue este monje Jerónimo, también tenía que estar detrás tu familia poniéndote dinero para que fueras a la universidad. No te penséis que la iglesia pagaba todo, por decirlo de alguna manera. Vuelve a la orden, ingresa en la orden jerónima en el Parral, en Segovia, el 16 de junio de 1566 y profesa el 17 de junio de 1567, y en ese momento los profesos se ponían de nombre, ya que se quitaban el apellido radicalmente y solo dejaban el nombre de donde procedían. Así que él se lo cambió y se puso José de Sigüenza, el padre Sigüenza, que será para adelante. Desde muy joven se distinguió José como predicador y como un sabio muy, muy elocuente. Y el historiador francés Marcel Bataillon le describe como un admirable prosista formado en el ejercicio de la predicación. Y Felipe II, cuando puso la primera piedra del monasterio del Escorial en 1563, fue uno de los que solicitó y marchó a este monasterio en 1575 con los primeros monjes estudiosos desde el colegio de San Jerónimo, que inicialmente estaría en Santa María de Párraces, en Segovia, y lo trasladó ese estudio para tener a los frailes más cultos de la orden al Escorial. Comenzó su labor como predicador abandonando el monasterio del Escorial en el año 1577. Estuvo 2 años, predicó en varios destinos, en Sigüenza entre 1580 y el 82, con diversos cargos en la orden, y volviendo al Escorial en el año 1587. Felipe II le admitió como predicador, habiendo hecho el sermón de inauguración del monasterio en el año 1586, y el rey consiguió que en 1590 quedara definitivamente como monja a perpetuidad en la comunidad jerónima del Escorial. El rey ya estaba planeando reunir en la biblioteca del monasterio todo el saber, todo el campo de las ciencias y de las letras, y para catalogar aproximadamente 10.000 volúmenes que tendría la biblioteca en vida del rey, encargó esta labor al modesto y sabio Benito Arias Montano, ayudado por Fray, que era un gran humanista, ayudado por Fray Juan de San Jerónimo y Fray José de Sigüenza. Y Fray José sucedió a Arias Montano como catalogador de los libros de la biblioteca y fue el primer bibliotecario de la misma. Y la sala de la biblioteca estuvo preparada ya en el año 1593 y Sigüenza colocó en la sala principal los impresos y en la sala lateral los escritos, ocupando casi todo lo que es la fachada del patio de los Reyes, que mira al norte en esa magnífica e increíble vista que tiene el monasterio del Escorial. En las filas altas de la estantería de nogal colocó los libros prohibidos provenientes de la Inquisición y los duplicados porque tenían un menor uso, y en la parte baja, que se podía llegar con la mano, el resto de los libros. Asimismo, Fray José inventó la temática y las alegorías de los frescos de la bóveda de la biblioteca, la cual tiene 54 metros de largo, es impresionante. Ya os he contado muchas veces que es un poco menor que la
en la cúpula que lo que es la bóveda del Vaticano, esa famosa de los donde se reúnen los cónclaves y donde eligen al Papa con el Espíritu Santo y todas estas cosas, pues esta es un poco más pequeña, pero de las dimensiones y de la maestría os podéis hacer una idea si no queréis ir a Roma que siempre merece la pena, pero si no vais a ir y pasáis por la biblioteca del Escorial, pensad que se le asemeja y se acerca notablemente. Y la bóveda de la biblioteca que realizaría el italiano Peregrini Tibaldi, ayudado por algunos discípulos, hizo representar las 7 materias objeto del estudio en las universidades de entonces y que también se estudiaban en el seminario de los Jerónimos, que serían la filosofía y la teología una enfrente a la otra en los testeros, y en la bóveda las 7 artes liberales: gramática, dialéctica, retórica, música, la música que era tan apreciada por los Jerónimos, aritmética, geografía y astronomía. Y su amplio saber incluía todo género de letras, dominio de varias lenguas, fue poeta, matemático e historiador. Todas estas artes liberales que se están fundiendo es como si fueran marchándose a un encuentro, a una fusión entre lo que sería entre lo que sería la ciencia, la filosofía, y lo que sería la teología. La idea que tenía cuando creó este proyecto, cuando crearon este proyecto, Fray José de Sigüenza, Padre Sigüenza, era que todo estaba unido, que todo se podía entender y fusionar en un solo conocimiento y en un solo saber, que de alguna manera era un concepto bastante humanista, aunque luego lo que fue la teología tuvo menos influencia que lo que fue la filosofía para poder entender las grandes cuestiones del mundo. Y influido por el contacto con Arias Montano, Fray José reemplazó en 1589 el modo de predicar que hasta entonces tenía por un mayor seguimiento del texto de los evangelios, con afán de edificar las almas frente a lo que eran las florituras y alusiones a temas paganos y del Antiguo Testamento de muchos otros predicadores, como el propio prior del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que se trataba allí de las mitologías, hacían homilías de 3 y de 4 horas a ver quién sabía más del Antiguo Testamento. Y enviado por el fervor de sus nuevos sermones, obtenían de Felipe II y el nombramiento como bibliotecario primero, y luego los visitadores de la orden obtuvieron pues muchos testimonios hostiles de muchos personajes de estos que habían sido los grandes predicadores, pues llegaron a hacer una campaña muy hostil contra él, sobre todo en Sigüenza a partir de abril de 1542, y se decía que oponía ahí el Evangelio desnudo y todo este tipo de cosas, y ya fue sospechoso de la Inquisición. Decía, la teoría era una teoría absolutamente canalla, ¿no? Estos decían, a ver si hablando del Evangelio solo, porque claro, los que hablaban del Antiguo Testamento, de mitología y de todas estas cosas, pues los inquisidores, que algunos eran bastante zotes, pues tenían a veces más complicación en cómo descubrirles y tal. Pero cuando hablabas del Evangelio de Jesucristo, pues Jesucristo dijo y tal, y como dijo, decían, se piensa que es él, Jesucristo, así que vamos a por él. Y además les molestaban, porque claro, si había grandes predicadores y de repente había llegado había reducido todo y les había ganado la partida, pues le tenían envidia. Bueno, le acusan ante la Inquisición, y el 3 de abril de 1592 se presenta ante el Tribunal de Toledo para declarar personalmente. Es encarcelado en el monasterio de Sisla de Toledo, que era de ellos, que era de la Orden Jerónima. Se le trató, pues se cree que aunque estaba preso, con bastante buenas miras, y siguió gozando de
del favor del rey, que lo admiraba también mucho porque se había presentado voluntariamente ante el rey. Y su proceso acaba el 22 de octubre con un perdón unánime, se cree, confirmado en 25 de julio de 1593, y dicen que fue más por la influencia que tuvo el rey, que mandó una carta a los inquisidores y dijeron: hombre, este hombre le tengo yo mucho aprecio, a ver qué vamos a hablar de... Claro, le tenía aprecio, y luego, como allí en la biblioteca, como os he dicho, tenían todas las obras de la Inquisición, pues claro, usted sabía mucho, usted sabía lo que no querían muchos que se supiera, que eran cosas que estaban escritas en libros que estaban perseguidos. Y este proceso y la cárcel dicen que le agrió el carácter, y luego pues tenía que convivir en el monasterio pues con algunos envidiosos que eran los que le habían acusado, porque esto aparece en las crónicas, en la documentación que hay sobre el juicio, que eran Diego de Yepes y Cristóbal de Zafra, que eran compañeros suyos, que habían hablado en contra de él, que se creía un dios y que se creía Jesucristo predicando. Se le achaca luego ya que ya era pues mucho más seco, que ya no sobrepasaba los límites de las cuestiones teológicas. Y luego fue rector del Colegio del Escorial entre el año 1494 y 1900, en sucesivas épocas. Escribió historias de la orden, iba a escribir una historia de los reyes. Bueno, increíble. Es muy destacable la crónica que hizo sobre el Escorial, como describe los bosques y arbolados, entonces existentes también en la provincia de Madrid. Cuenta cómo era la vida de los obreros que dejaban el trabajo en noviembre y volvían en abril, invadiendo entonces lo que era la pequeña aldea del Escorial de abajo, donde está ahora la estación del tren, y entre cenizas de los carboneros, la escoria, todo eso pues, se mantenían en casas miserables, con una puerta de una sola abertura por la que entraba la luz y salía el humo, y por donde transitaban los hombres y animales, los obreros, cómo talaban los bosques, cómo hacían los desmontes, cómo se desraizaban las zarzas, se edificaban fraguas, que todo esto hace una colosal obra donde cuenta todo esto con una descripción absolutamente increíble. Y respecto al lugar del Escorial, dice, era el mejor que en el contorno de la comarca de Madrid se podía hallar. Y cuenta también cómo desde la idea inicial de un convento de unos 50 frailes, una residencia anexa para el rey, para la familia real y una para la corte, y una gran iglesia entre medio, se pasó a la grandiosa obra final, que es el Escorial. Y escribe asimismo sobre los proyectos pensados y ejecutados, así como sobre los artistas y las obras escogidas para el monasterio. Y, curiosamente, cosa que ha estado muy callada, era un gran admirador del Bosco, diciendo que presentaba una sátira pintada de los pecados del hombre, pero no muestra tanta admiración del Greco, que lo había postergado tanto el Felipe II, del Greco escribía, dice, en eso hay muchas opiniones y gustos. Unos dicen que es de mucho arte y que su autor sabe mucho y se dicen cosas excelentes de su mano, pero otros no. Y dejó de publicar una inconclusa historia de los reyes, de la que llegó sola la adoración de los pastores ante el niño Jesús, que no sería editada hasta el año 1916. Y es probable que esta obra, en la que según Batallón lleva en alto la antorcha del biblismo, por la que ya había sido profesado, fue dirigida más a sus discípulos y amigos que al gran público, pues incluye una crítica a la religión puramente ceremonial y a la escolástica. Fue admirado por Juana Catalina García, por Menéndez Pelayo, y se le considera uno de los grandes estilistas después de Juan de Valdés y de Cervantes. Y Marcel Batallón dice que en su relato campean una unción y una naturalidad exquisita. Perdón. Sigüenza escribió: la verdad ama mucho la claridad y la desnudez, y la que no es así no es verdad. Y
ya nos ha pasado mucho tiempo. Yo había entrado en la iglesia de Lupiana y al final he terminado contándoos quién era el padre Sigüenza, que es el que nos narra las cosas de el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, de la orden de los de la orden que estamos, perdón, porque tengo la garganta estos días un poco enfriada, y esto también lo tengo que contar en los podcasts, de la orden de los Jerónimos. Así que en el próximo podcast, o dentro de unos pocos podcasts, seguiremos hablando de la iglesia de Lupiana. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos acercado un día más una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.